Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Yure YouTube. ¿Qué tal estamos? Aquí estamos un día más en DBO. Un momento. ¿Pero qué le pasa a mi personaje? ¿Esto qué es? ¿Es un viejo? A ver, que me entere que leche le ha pasado a mi personaje porque es un viejales. Fijaos qué jepeto de viejo tiene. ¿Pero esto qué puñetas es? No, os estoy tomando el pelo. No, no es que sea un viejales mi personaje, que sí es un viejales. Pero tiene que ver con otra cosita que os voy a comentar. Seguramente si habéis visto lo que es la miniatura, pues os habéis hecho una idea. Efectivamente, es un servidor privado del Dragon Ball Online. ¿Vale? Hemos hecho vamos a hacer una guía de lo que sería cómo crear un servidor privado. ¿Vale? Aquí desde YouTube. Así que espero que os mole. Vamos a hacerlo en directo, porque como no tengo tiempo ni para ir a echar un truño al váter, pues. Pues por eso os lo dejo ahí. A ver, un segundo. Vamos a compartirlo para que os enteréis todos. Sí. A ver, lo ponemos aquí, mira. Aquí y aquí. Pues efectivamente, vamos a. Perdonar. Vamos a hacer un directo de la guía de cómo crearte un servidor online. Y de sí, pero que tiene que ver con que seas viejo. Eso es un mod, ¿vale? Es un mod, que es algo distinto. Pero bueno, este es mi personaje, me lo he gestionado yo como me ha salido de los huevos. Básicamente, es un viejuno, ¿vale? Que además le puedo hacer, esperaros, que se me ha quedado la cámara tostada. Se queda tostada aquí. Vamos a hacerle adulto. A ver si podemos alejar la cámara. Chaval, ¿qué le pasa a esto? Y mi viejales. Se me ha quedado en primera persona, mira, Dragon Ball en VR. Aquí está. Hazte adulto porque no te ve nadie. Viejuno. A ver, crece. Crece hasta límites insospechados. Vale, ya soy un adulto. Mira, ahora sí me mete el zoom. Se me ha quedado el zoom como súper tostado. Vale, ahora sí, ya somos súper viejo. Vale, pues en los servidores privados, como todos los que hay ahora mismo, pues todos son servidores privados. No sé por qué este me va tan en torno, la verdad. Voy a bajar el OMS. Vale, pues en los servidores privados necesitamos una serie de herramientas. He de deciros que toda esta guía que vamos a mostrar, ¿vale? Nos la ha facilitado el usuario de Discord Tomás68ARG, el cual está en el Discord del canal y es una bellísima persona, ¿vale? Así que desde aquí, Tomás, muchas gracias por esta guía, porque nos has permitido pues el hacer a guapo. ¿Quién está por aquí? Agüita con azúcar. ¿Qué pasa? Me gusta tu nombre, tío. Agüita con azúcar. Bien, pues en este caso, gracias a él, tenemos esta maravillosa guía. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ir dándole candela, no me quiero enrollar demasiado. Vamos a necesitar unos programitas, os los voy a ir dictando, ¿vale? Para que os enteréis. Necesitamos, luego los añadiré a lo que es el cajón de descripción. Pero no os perdéis ni un paso, porque es muy fácil, pero hay que seguir todos los pasos al pie de la letra. Vale, necesitamos tres cositas. No sé si me estáis viendo, tres cositas. Necesitamos un server de Dragon Ball Online. Digo, perdón, un cliente de Dragon Ball Online. Es decir, cualquier cliente que tengáis, cuando descargáis un juego, siempre y cuando no tengan capado, pues os descargáis el cliente y ya lo tenéis. Os descargáis el DBO y ya lo tenéis. Luego, un servidor compatible con el cliente. En el Discord de lo que sería donde nos han dejado esta guía, tenemos varios servidores, ¿vale? Podéis elegir el que queráis de los que hay disponibles para comenzar con esto. Nosotros utilizamos Revival, pero es porque es el que teníamos y solo para testear, ¿vale? No quiero que nadie se escandalice ni diga que copian cosas, porque solo estamos haciendo la guía. Y después necesitamos el programa XAMPP, SAMP, ¿vale? Se llama SAMP. Este programita es el que nos hace que funcione el servidor, ¿vale? Y es por donde creamos lo que se llamaría la base de datos para poner cuentas, para crear el avatar e ingresar al server. Entonces, una vez hemos descargado un DBO, ¿vale? Ya tenemos el cliente y luego en el propio Discord tendremos también la descarga del server del DBO compatible con ese cliente, ¿vale? Y el SAMP lo que hacemos es ejecutar el SAMP, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito en qué consiste, para que no os perdáis. Fijaos.
Aquí está. Uy, qué mal se ve. Esperaros. Me ha salido esto súper mega gigante. Y no sé por qué. Vamos a reducirlo. Aquí estoy, aquí abajo. Chatungos, ¿qué pasa, Tai? ¡Ey, que no te había visto! Tai, bellísima persona, gran compañero del canal, sí señor. Pues estamos enseñando cómo se hace el servidor, ¿vale? Vamos a ir pasito a paso. Perdonad que se me había quedado esto maximizado. Vale, pues como veréis, no sé si se me ve el cursor, entiendo que sí. Tenéis el SAMP, ¿vale? Para que funcione un servidor solo necesitáis activar dos opciones de aquí. Uno sería la que pone Apache, ¿vale? Que la daríamos a Start. Y otro sería mi SLQ y daríamos a Start, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Sí se ve el curso, yo creo que sí. Vale, ¿qué más? Os voy contando poquito a poco. Tenemos descargado el cliente, tenemos descargado el server y tenemos descargado el SAMP. Los comprimimos, lo ejecutamos y damos a esos dos botones, ¿vale? Tenemos que dar a Start, solo a Apache y a MSQL. Cuando hayamos apretado esos dos botones, nos aparecerá después un botón que pondrá Admin, ¿vale? Así de simple, nos pondrá Admin. Aquí os lo voy a enseñar también en la imagen. Fijaos, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Veréis, aquí aparece el botón de Admin que se habilitan los dos. Pues tendremos que dar solo al de MSQL, ¿vale? Al pulsar ahí, ¿vale? Cuando apretemos en ese botón, nos abrirá una web, ¿vale? Una página externa. Es una página externa que es donde vamos a crear toda la base de datos de nuestro DBO. ¿Quién está por aquí? Que no sé cómo sé tanto. Pues mira, esto, por ejemplo, dice Agüita con azúcar que no sabe cómo sé tanto de DBO. Pues en este caso por Tomás. Tomás, por ejemplo, que es un tío muy grande y que me ha ayudado bastante. Me ha ayudado, bueno, me ha facilitado esta guía. Las cosas como son. Vale. Os sigo enseñando. Vale, una vez demos a admin en mi SQL, o como leche se diga, veremos esto. Es una web, se nos abrirá una web, una URL. Y aquí podremos crear toda la base de datos. Fijaos que tenemos aquí varias opciones. ¿Vale? Entonces, lo que tendremos que hacer será ir a ver que os lo enseño. No es tan complicado, ¿vale? Como puede aparecer. Vale. Si hemos llegado hasta ahí, está todo perfecto. Ahora lo siguiente es que vamos a ir a la carpeta del DBO server que descargamos. El que os he dicho que os dejaré en el cajón de descripción después de este directo. ¿Vale? Esa carpeta tendrá una subcarpeta, se llamará database. Si entramos en la carpeta database del DBO server, lo recalco así despacito para que lo pilléis, van a aparecer tres archivos. Tres archivos, no más. ¿Vale? Van a aparecer estos tres archivos. DBO ACC, DBO char y DBO log. Estos son los que nos van a servir para crear la base de datos del servidor propio, ¿vale? Entonces, ya los tenemos. Nos vamos a la página del mi SQL, ¿vale? Y vamos a darle a crear base de datos. ¿Vale? Entonces, nos iremos para que lo entendáis. Fijaos, os lo enseño y así lo entendemos mejor. Vamos a la web, ¿vale? Y veréis que aquí en base de datos, que lo pone aquí arriba del todo, espero que se vea el cursor. Entiendo que se ve el cursor. ¿Se ve el cursor? ¿Se ve el cursor? Sí. Vale, pues en base de datos aquí arriba, veréis que aquí pone crear base de datos y a la izquierda no tenemos nada. Nueva información, mi SQL, bla, 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 bla. Pues aquí, en base de datos, donde sale crear base de datos, tenemos que poner el nombre del primer archivo de esos tres que hemos visto, que como veis es dbo-acc. No tiene más. dbo-acc. No sé si se ve el cursor o no se ve el cursor, creo que no. Bueno, a mí me da. Si pongo Discord, sí lo veréis. Aquí sí lo veis. ¿Vale? dbo-acc. Ahí lo tenéis. Le dais a crear y punto y final. Hasta ahí todo bien. Después hacemos lo mismo con los otros dos archivos. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros. En ese mismo sitio, una vez le hemos dado a nuevo, se nos aparecerá aquí una sección que pondrá dbo-acc. Por lo tanto, volvemos a pulsar de nuevo a nueva, crear base de datos y ponemos el segundo nombre, el del segundo archivo que teníamos. ¿Vale? De los tres que te aparecen en la carpeta de server, el del segundo archivo. Os lo enseño, ¿vale? Os lo enseño. Para que, si voy muy rápido, me lo decís. Como os he dicho, ya os aparecerá la base de datos creada. La veréis aquí, mira. La vais a ver aquí. Como os decía. Ya sale creada, ¿ves? dbo-acc. Ya está creada la base de datos, aunque no tiene nada dentro. Porque no hemos metido nada. Pero lo que tenemos que hacer es el mismo proceso con los otros dos archivos. No es complicado, es nueva, ponemos el nombre en crear base de datos
y damos a crear. Es como crear unas carpetas, para que lo entendáis. Es como crear unas subcarpetas, ¿vale? En nuestra base de datos. Entonces, una vez tenemos creadas las tres, ¿vale? Que se hace el mismo procedimiento con los otros dos nombres de los otros dos archivos, en vez de decir dbochar, dboacc, dbolog, esos tres archivos, pues ya las tenemos creadas. Y nos quedaría tal cual, como os voy a enseñar. Aquí lo tenéis. Así se quedaría, ¿veis? dbo y sale acc, char y log. No sale más. Vale. Hasta ahí vamos todo muy bien. Vale. Luego hay otra que tenemos que crear, ¿vale? Que tiene el nombre Mustang. Bueno, os lo enseño así lo veis, fijaos. A ver, que lo enseño en un pispas. Os lo enseño en un momentillo, no seáis impacientes. El nombre. Ahí va. Que me he equivocado. A ver. Servidor Fred on the Bit es 1.0. De momento estamos con el 1.0. Ya pasaremos a hacerlo el 2.0, pero tiene muchos más bugs y es más complicado. Vale. Os voy a enseñar cómo es el nombre de la otra base de datos que tenéis que crear. Tenéis que crear dos, ¿vale? Entonces vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí. A ver, que lo enseño. A ver que salga. Ven. A ver si lo veis bien. Yo os lo enseño a tutiplén. Este nombre, como estáis viendo en pantalla, es que no me apetecía escribir con otra cosa. Este texto también lo pondré en el cajón de descripción, ¿vale? Pero esto es otra base de datos que tenéis que crear. Esto es para que funcione todo. Básicamente, no tiene más misterio. Vale, una vez hemos creado eso. Ah, no, si tiene base de datos de Mustang es 1.0. Claro. Vale, pues entonces, una vez tenemos creada los nombres de la base de datos, vamos a hacer lo siguiente. Vale. Tenemos que importar lo que son los tres archivos a nuestra base de datos. ¿Vale? Los tenemos que importar los tres a los archivos SQL en las casillas que hemos seleccionado antes, que hemos creado antes. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Muy fácil, esto es muy sencillo. Fijaros, marcamos la primera de dboacc y damos a importar. ¿Vale? Así de simple. Después, cuando demos a importar, nos va a permitir seleccionar archivos, ¿vale? Aquí, os lo enseño. Dando a importar nos lleva a esta ventanita. Seleccionamos archivo y elegimos de la carpeta dboserver el que pone dboacc. Y le damos a importar. No tiene más. No tiene más misterio. ¿Vale? Y te aparecerá, pues en este caso, una pantalla así. Os la enseño. Una pantallita así. Con todo esto, ¿vale? Pues lo mismo vamos a hacer con dbochar y dbolog. Pulsamos en dbochar, damos a importar base de datos, seleccionamos el archivo y aceptamos. Con esos tres archivos, que de Mustang ya no hacemos nada más. Con esos tres archivos. Y se acabó. Con eso ya tenemos la base de datos creada. ¿Vale? Hasta aquí todo bien, ¿no? No es complicado. Es dboacc, dbochat, dbolog, importamos la base de datos y ya está. Y ahora ya puedes crearte tu cuenta. Para crear la cuenta es muy, muy sencillito. En este caso, cuando estéis... Mira, os digo cómo. Vamos a ver. Bien, os lo muestro. Vamos a Accounts. Fijaos, aquí tiene Accounts. Y aquí tenéis para crear la cuenta. Simplemente para crear la cuenta. Entonces, lo que tenéis que hacer es pulsar... A ver, que no quiero taparos la imagen. ¿Vale? Una vez tenéis en Accounts, en el apartado Cuentas, vamos a darle a Insertar. Y ahí ya puedes crear tu cuenta. Lo que os recomendamos es que hagáis esto. Mira, os voy a enseñar toda la imagen para que podáis verla. ¿Vale? Para crearos una cuenta. Es la vuestra. Entonces tenéis que poner aquí el... A ver, que no se ve bien. Perdonadme. A ver si lo puedo abrir entero. Vale, lo primero es el número de cuenta. ¿Vale? Aquí arriba del todo. No sé si lo estáis viendo. Si no se ve bien, os lo explicaré después. Bien, aquí el número de cuenta. Como tú eres la primera cuenta, eres el único personaje que va a ver en tu servidor, das a 1, pones 1. Luego tu nombre, tu contraseña, ¿vale? Y aquí hay que poner, para ponerte como admin y GM, tienes que poner 10 en estas dos casillas, en las que pone la flechita roja aquí abajo, ¿vale? No sé si la estás viendo, creo que sí. Vale. Y luego abajo para el founder y esas cositas, y el cash. Pero lo principal es que pongáis el número de la cuenta, que es 1, tu nombre,
tu clave y luego 10 y 10 para tener los accesos de administrador. ¿Vale? O sea, muy sencillito. Ya tenemos la cuenta creada. Vamos a hacer un resumen entonces. ¿Hasta aquí todo bien? Espero que hasta aquí vaya todo bien. Vamos a hacer un resumen. Bueno, dais a continuar y ya tenéis la cuenta creada. Y ya está, y os aparecerá ahí mismo la cuenta creada. Vale. Quizás es mucha información, quizás tengáis que ir para atrás, pero os hago un resumen. 3 archivos. DBO cliente, que os dejaré el enlace. DBO server, que es donde están los 3 archivos que vamos a necesitar. Y el SAMP. El programa SAMP. Ya os dejaremos los enlaces en el Discord, que lo he dicho. Entonces, lo primero que hacemos es ejecutar SAMP. Ejecutamos SAMP. Y nos salen 2 opciones, la de Apache y mi SQL. Damos a Start a las 2 y en mi SQL damos al botón de Admin. Nos abre una web y en esa web creamos el nuevo crear base de datos con los 3 archivos, con los nombres de los 3 archivos que tenemos en la carpeta DBO server que hemos descargado antes, que os acabo de decir. DBO char, DBO log y DBO ACC. Cuando hayamos creado esas bases de datos, pulsamos en cada una de ellas, de una en una, damos a importar e importamos el archivo que se llama igual que esa base de datos. Con las 3 lo hacemos igual. También tenemos que crear otra base de datos para que funcione en versión 1.0 el DBO, porque sabéis que hay 2 versiones, que es la base de datos Mustang, que os he puesto antes la imagen. Y lo pondré también en el Discord y en el cajón de descripción. Con eso ya tenemos la base de datos creada. Después vamos a Accounts y damos a insertar y creamos nuestra cuenta, poniendo el nombre, o sea, el número de personaje, el número de player, perdón, nombre, contraseña, 10 y 10 en esos campos que hemos indicado para que seáis Game Master. Y ya lo tenéis. Ya tenéis el servidor creado, ¿vale? Entonces, a ella no os preocupéis de nada más. Luego lo que tenéis que hacer ya para probarlo es tenéis que iros a la carpeta de DBO Server, ¿vale? La que se llama Execution Env y ahí vamos a pulsar en DBO Server Launcher, ¿vale? Así de simple, DBO Server Launcher. ¿Qué va a hacer eso? Nos va a abrir una consola como esta, os la enseño. A ver si la puedo enseñar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta vez se la puedo enseñar. A ver si es esta. Ahí está. Ahí está. Os abrirá esta ventanita. Os cargará todos los ficheros y os cargará hasta 6 consolas pequeñas, ¿vale? 6 consolitas que os las voy a enseñar. Os tendría que dar ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? De esta forma, os la voy a enseñar. Fijaos. Os tendría que aparecer en la barra de tareas esto. La consola que hemos visto, que es la de C en negro, y otras 6 consolas, ¿vale? Si todo está bien hecho, os va a funcionar de esta manera, ¿vale? No tiene más misterio. Una vez os salga esa ventanita negra, esa pestañita negra abajo de consola y las otras 6 blancas, solo tenéis que dar a cliente ejecutar y se acabó. Ya tenéis vuestro server creado. Ya podéis entrar en vuestro server, ya podéis logaros y podéis testearlo. Al igual que lo estamos haciendo nosotros con Abuelete, que me acaba de tirar del servidor. Básicamente me acaba de mandar a paseo. Pero son cosas que pasan en los directos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Entonces creo que ha quedado bastante claro cómo funciona. O sea, no tiene complicación. O sea, diréis, es mucha información. Sí, es mucha información. Pero son poquitas cosas. Si tenéis alguna duda me la podéis hacer en el Discord, me la podéis hacer en los vídeos, aquí en el cajón de comentarios, donde os dé la gana. Pero es muy fácil. O sea, descargar 3 archivos, ejecutar el champ, abrir la web esa de URL de mi SQL e incorporar las 3 bases de datos, más la de Mustang, crearte la cuenta, ejecutar el server launcher y ejecutar el cliente. No tiene más. No tiene más. ¿Vale? No es complicado. Que mucha gente dirá, pues es que es un lío. Pues no, no es complicado para nada. Recalcamos, esta guía la ha facilitado Tomás. Bueno, el usuario del Discord, para que quede más claro, es Tomás68ARG. Tiene un Discord, ¿vale? Que ha creado con herramientas, con mods. Y ahora vamos a enseñar una cosita que ha hecho él, porque los mods es otra historia, ¿vale? Pero es mucho más sencillo todavía. Pero no la de hoy, obviamente. Hoy es el vídeo de cómo montar el servidor. Y el próximo día ya os hago un susto, me ha pegado la música del dedo. Y el próximo día os hago un tutorial de cómo crear los mods. Veamos, los mods es mear en pared. Es más fácil que cualquier otra cosa. Vamos a ver si entramos en el servidor.
Vamos para adentro. Aquí estamos, con mi abuelete. Es decir, con esto vais a poder testear todo lo que os dé la gana. ¿Quién está por aquí? A ver, ¿qué me decís? Agüita con azúcar. Es mucha info, pero al ser crear un servidor hasta sorprende que sea tan sencillo. Efectivamente. Vale, me ha vuelto a tirar el servidor, no sé por qué. Me ha vuelto a tirar. Bueno, basta que hagamos el directo y que funcione bien. Tomás es buenísimo en modos. Sí, sí, sí. A ver si podemos hacerlo otra vez. Venga. A ver si lo podemos arrancar. Es lo que tiene. Es lo que tiene los directos. Basta que queramos hacerlo para que no funcione. Vamos a arrancarlo de nuevo. Venga, será porque tengo ahí tirando todo. Sí, dice Taei, que es una bellísima persona, que Tomás es un crack creando contenido, efectivamente. Es un crack. O sea, a mí me pareció un tío grandísimo. Tengo más gente en el Discord que están haciendo también mods. Y de todas maneras, si queréis formar parte del equipo, del Discord y tal, como dije la otra vez, podéis meteros en el Discord y comentármelo. Y lo vamos viendo. Vamos a minimizar todo, menos el DBO. A ver si me arranca esta vez. Ya os digo que llevo toda la semana entrando en este servidor en el que hemos creado para testear. No es un servidor que esté en funcionamiento, ¿vale? Y no me ha dado problemas ningún día, así que yo qué sé. Me lo ha dado hoy por dar problemas. Hoy que estamos aquí probando, enseñando la guía, justo, ¡pum! En toda la frente. Venga, a ver si me deja entrar con abuelito. Ya parece que va. Otro susto me va a pegar la música, ya verás. Vamos a ver. Venga, venga. Porque es que ya os digo que los mods, a ver, los mods obviamente son modificaciones del contenido que ya tiene DDO. Aún no me he enterado de cómo crear nuevo contenido para el servidor. Pero ya lo estoy viendo, ya me estoy enterando, que por ahí me han preguntado, ya lo estoy tanteando. Pero, pero los modos es simplemente modificar las cosas. Es decir, caras, pelos, ojos, armas, todas las pieles, todas las texturas, las podéis modificar. Como si queréis hacer que se parezca todo a... que en vez de árboles haya mojones, pues lo podéis hacer. No es complicado, ¿vale? Necesitáis dos programitas, pero bueno, ya os haré un vídeo esta semanita que viene, porque tenemos muchas cosas. Terminé las vacaciones, sí, agüita con azúcar. Vale, ya tenemos a la abuelita aquí. Vale, me pone que tengo experiencia de 50% este fin de semana porque la sale de los huevos. Pues yo no se lo he puesto. Ya venía así por defecto en el servidor. Venga, a ver qué ha pasado. Madre mía, ¿cómo estamos? A ver si funciona. Venga, funciona. No sé si le veis moverse, si no le veis moverse a mi personaje. Yo creo que se va a crujir. Suenan los botones, pero no sé por qué no me funciona. Algo ha pasado. Vamos a minimizarlo todo. Pip, 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 pip. Si no, lo vamos a dejar aquí, ¿sabéis? Sí, lo vamos a dejar aquí. Erroraco. Bueno, vamos a dejar aquí. Vamos a dejar mostraros el mod. No sé por qué problema me está dando. Pero me está dando algún tipo de problema el hacerlo en directo. La verdad es que es raro. Es raro que me dé fallos. Pero bueno, es que es lo que os digo. Basta que arranques un directo para que se vaya a tomar por saco. Por no decir una barbaridad mayor. ¿Qué me decís por aquí? Ese Frame on the Beat es sencillo, claro, el problema es crear contenido de verdad para mantener el servidor. Si solo editas texturas, así cualquiera. Efectivamente, efectivamente, eso es lo complicado. O sea, lo fácil es pues, crear un servidor y meter texturas. Pero bueno, también tiene su trabajo. No vamos a desprestigiar tampoco a los que se encargan de crear
este tipo de modificaciones porque son las que hacen también gran un servidor, el que hace pequeñas diferencias. Por ejemplo, nadie ha visto un personaje con cara de abuelo. Pues ya es algo. Y podéis poner lo que os dé la gana. Vamos a ver, vamos a hacer un tercer intento y si no terminamos. Y si no terminamos el directo. ¿Qué me decís por aquí? Sefrion David me dice, es muy difícil conseguir todas las herramientas funcionales. Ya, bueno, sí, es difícil, pero vamos poquito a poco, rascando de aquí, rascando de allá, a ver si conseguimos enterarnos de todas, tenerlas todas y ponerlas a vuestra disposición. Obviamente tampoco van a facilitaroslas a los que sí las tienen, porque les interesa tener los pocos servidores. Venga, el tercer intento. Vamos a ver si en el tercer intento funciona. Efectivamente, Tai. Dice Tai que lo bueno es que en el Discord somos muchos y así todos podemos aportar, efectivamente. O sea, eso es lo bueno, que si vosotros os enteráis de alguna cosita, oye, Jay, mira, que me he enterado de esto, ¿puedes verlo a ver si funciona? ¿Puedes comentarlo? Vamos, viejo test, no te voy a tocar nada más, venga, entra. La tercera va la vencida. Os bailo. Ya no me queda otra cosa que hacer. Efectivamente, dice Tai que hay que unirse al Discord y aportar. Pues sí, sois bienvenidos. Sois bienvenidos al Discord. Vamos a ver. Vamos a ir rapidito. Si nos deja. Vale. Aquí tengo a mi abuelo. Vale, no se ha caído. Vale, no vamos a tocar mucho. Bueno, pues fijaos, este botoncito que tenéis abajo es el Super Saiyan, pero es el Super Saiyan Blue. Vale, la descripción también se puede modificar. Lo tenéis en el cajón de skills, ¿vale? Lo tenéis aquí. Podéis modificar todas las imágenes de las apariencias de las skills también. Pero es más, si esto lo ha hecho Tomás, ¿vale? Lo ha hecho Tomás, no lo he hecho yo. Atentos. Fijaos el aura. Fijaos el efecto del Saiyan Blue. Fijaos el pelo. Y los ojos no le cambian las cejas porque yo no quise. Porque la textura que le hice para las cejas, pues se la dejé en blanco. Si no, no iba a parecer viejo. ¿Sabéis? Pero si no, pues se la podía haber puesto azul. Pero es que no le apetecía ya trastear más. Vamos a verle bien. Me da miedo tocar y maximizar la ventana. Aquí, free cámara. Quieto, quieto. Abuelete. Bien, fijaos. Las cejas. Uy, qué brillante tiene el pelo este hombre. Las cejas están blancas y el bigote también. Si me podía haber puesto azul el bigote si me hubiera dado la gana. Pero no me apetecía, ¿vale? Y el pelo se ve así de feo porque yo trasteé más de la cuenta. Hice otra cosa. Pero bueno, que tengo el otro personaje, si queréis podéis verle. Y está guay. Vale, aquí tenemos a nuestro abuelo. A ver, ¿qué me dice Agüita con azúcar? Dice, ¿por qué no creas un servidor de cero y sacas un vídeo por cada cosa? No diré nada. No diré nada porque ya sabéis que todo el mundo, hay mucha gente que nos ama el canal y otras tantas que no. Fijaos, así que ya iré dando detalles. Bueno, fijaos en una cosita, no necesito yo el S-Blue porque es el superabuelo. ¿Vale? Es el superabuelo que ahora le está dando un infarto al pobre hombre. Pero atentos. Lo bueno de ser Game Master en tu propio servidor es que puedes hacer lo que te dé la gana. Mira. Uy, va, ¿a dónde vas? Se me ha quitado lo del texto, el mamón. Venga, abuelo, no te caigas. No te caigas, abuelete. Ahí estamos. Vale, esto es por el directo, si no, no va tan al tirones, ¿eh? Mirad. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Quién se mete con el abuelo ahora, eh? ¿Quién tiene huevos a meterse con el abuelo? Venga, ¿quién se mete con el abuelo? Que os mete un martillazo, fijaos. Abuelo al ataque. ¡Ey! Y es, uy, pero es muy gigante. Vamos a poner invencible porque sigue siendo un abuelo. ¿Vale? Sigue siendo un abuelo, pero es un abuelo gigante. Pero es un abuelo. Te puede dar reuma y le partís la cara a todos. Vamos a hacer... Diréis, qué lento va, super mega abuelo. Mira. A ver si podemos hacerle más grande. Oh, han cogido. Más grande todavía. Bueno, que ya es excesivo, ¿no? Si hacemos más grande es excesivo. Vamos a probar a ser 300. No. 299. Pues coge.
Pues venga, 200, ahí te quedas. Vale, ¿y por qué vas tan lento, abuelete? Pues fijaos porque va. Pues ya no vais lento. Metemos arroba. Joder. Arroba set speed 100. ¡Super abuelo al ataque! Mira, mira. Te hace hasta bailes. Fijaos el super abuelo. Fijaos el pedazo de abuelo cómo corre. Así recorréis el mapa en un pispas. ¿Queréis ver cosas más curiosas? Todo esto son códigos de Game Master, fijaos. Hay muchas cosas curiosas aquí. Diréis, bueno, a lo mejor lo que me interesa es pasar infiltrado. Así me veto Dios. Oye, abuelo, estate quieto. Allá vamos. ¡Yepa! Fijaos, aquí como tiene el speed al máximo, fijaos. Me comen las ardillas. Esas tenemos, ¿eh? Toma. Toma, que soy el super abuelo. Vamos a poner en menos velocidad. Set speed 60. 70, venga. Vámonos a cocar. ¡Yepa! Diréis que no mola. Mola un puñado. Fijaos, fijaos, fijaos. Es que el abuelo este va que se las pela. Va a salir. Mira, como más que se ha colgado, va a salir disparado, ya verás. ¡Salta! Super mega abuelo. Mira, salto de. Vamos, longitud. Hasta aquí. No voy a echar el agua, se me va a ahogar el abuelo. Mira el tamaño que tiene. Oye, no he hecho tan pequeñito, ¿eh? Podría hacerle más pequeñito. A ver. SICE 01. Ahí vamos. ¿Os gusta? Vale, abuelete, ¿dónde vas? Vale, vamos a poner velocidad normal. Set speed 10. Venga, vete normal. Bueno, aún así va rápido, ¿eh? Bueno, desde la roca más grande de todo el planeta, vamos a despedir este directillo. Espero que os haya molado. A ver, abuelete, ¿qué vamos a poner? La cámara. ¿Dónde vas? Abuelo enano. Ahí está. Fijaos el pedazo de aura que tiene para ser tan canijo. Ven aquí, abuelo. Ahí está. Bueno, pues este es el fin del vídeo del abuelete. Y lo he dicho, que muchas gracias por haberos pasado. Muchas gracias por estar en el directillo. Si tenéis dudas, no os preocupéis porque en el Discord vamos a ayudar. Os dejaré el Discord del desarrollador, de Tomás. Os dejaré el Discord nuestro, por supuesto. Y os dejaré en el cajón de descripción también los enlaces para que, bueno, casi los dejo en el Discord de él. Mejor, para que entres en su Discord. Qué puñetas, que para algo se ha trabajado. Y podéis descargar las cositas, ¿vale? Y poquito más, que si no estáis suscrito no olvidéis suscribiros, darle like a la campanita, que subiré el tutorial en breve de lo que sería la creación de mods. Y que nos vemos el lunes con el vídeo de noticias, y algún unboxing que otro. No os perdéis los vídeos de esta semana anterior, que han estado muy bien, con las novedades de Galaxy. Un saludete, chao, chao. Mira qué vozarrón tiene, va a ser un abuelete.